Y vamos a volver a leer los versos del 11 al 16 para continuar en esta mañana. Dice, ¿ya lo tienen? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a ver. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque una vez más nos permites estar aquí reunidos como iglesia, con el fin de seguir aprendiendo más de lo que tu palabra enseña. Y queremos, como todas las veces, pedirte que nos llenes de tu sabiduría, que nos llenes del entendimiento y que quites de nosotros cualquier distracción, con el fin de que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos. Permite, Dios, que estemos deseosos de poner en práctica tu palabra en nuestras vidas, que cada día tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo para no darle pie a los deseos de nuestra carne. Te agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada estábamos viendo en el versículo 11 y 12, que su propio profeta, alguien que hablaba acerca de los hombres de esa isla, que eran perezosos, mentirosos, glotones, malos trabajadores, ociosos. Todo esto es algo que vimos la semana pasada, y hoy vamos al versículo 13, donde dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si retomamos lo que se está diciendo por parte de Pablo a Tito, le dice: mira, Tito, uno de ellos mismos, alguien que nació de ellos, alguien que puede dar fe de lo que ellos son, ha dicho esto: son ociosos, son mentirosos, son glotones, son malos trabajadores. Pero, aparte de eso, dice: este testimonio es verdadero. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Tito: yo lo he comprobado. Ellos son así, no son otra cosa. Este testimonio es verdadero. Los cretenses tenían esa característica. Hermano, yo quiero hacerle pensar en algo, y es: si a nosotros nos dijeran cómo es la iglesia cristiana Dios con nosotros, ¿cómo la definiría usted? Si a usted le preguntaran: defíname su iglesia, ¿cómo la definiría? ¿Alguien se atreve? Otra cosa si yo le pregunto: defíname su familia, ¿cierto? ¿Cómo es su familia? Pero no, mi familia somos todos peleoneros.
Mi familia todos son perezosos, menos yo, ¿cierto? Porque generalmente vamos a querernos sacar el limpio. Pero escuchemos a Pablo que dice: el testimonio que el profeta de ellos mismos dice es verdad. Y cuando Pablo dice es verdad, le está diciendo: yo lo he podido comprobar, porque Pablo estuvo allí en Creta. Pablo fue el que inició la obra en Creta, y para iniciarla tuvo que pasar tiempo allí. Eso no fue que él llegó, dijo: vengan, reúnanse acá de una vez, y ya me voy, hasta luego, ahí los dejo. No. Hubo un buen tiempo que Pablo tuvo que estar allí en Creta, compartiendo el Evangelio, enseñándoles a ellos la palabra del Señor. Pero resulta que ahora le escribe a Tito y le dice: Tito, ten cuidado con ellos, son mentirosos. ¿Y sabe algo, hermano? Es triste que dentro de la iglesia del Señor haya todavía personas mentirosas. Eso es triste. Porque recuerde que Pablo le está hablando a Tito, ¿de quién? De la iglesia. Y era la fama de los cretenses de ser mentirosos, que aún dentro de la iglesia estaba la mentira. Y déjeme decirle algo, hermano: nosotros como creyentes hoy en día necesitamos quitar todo aquello que nos ata al mundo, a nuestra vida antigua. Así como Pablo se lo dice a los efesios, ¿sí?, que nos quitemos el vestido del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. También dice la Escritura que ninguno toma un vestido viejo y le pone un remiendo de trapo nuevo, porque el nuevo va a alar el viejo y se hará más grande el hueco. A veces nosotros estamos en la vida cristiana queriendo ser cristianos, pero viviendo todavía lo que antes hacían, lo que hacíamos sin ser creyentes. Cuando Pablo le dice a Tito: el testimonio que se da de ellos es verdad, ¿ha tenido usted la oportunidad de estar al lado de una persona que es mentirosa? ¿Cómo se siente usted con una persona que es mentirosa? Si está diciendo mentiras sobre uno, se siente uno mal. Y no solamente sobre uno. Hay personas que hoy le cuentan a usted una cosa de una manera y después se les olvida que se la contaron y se la cuentan de otra. ¿Y usted qué piensa en ese momento? En mi tierra había un hombre al que se le denominaba Riverita. Y Riverita era conocido por eso, por ser el tipo más mentiroso del mundo. Según él, había ido hasta el espacio. Y para cualquier cosa de la que usted fuera a hablar, salía Riverita y decía: yo también. Y contaba su historia, inventada en ese momento, que tenía una capacidad para inventar impresionante. Eso hace el mentiroso. Y los mentirosos dentro de la iglesia, hermano, déjeme decirle que son más dañinos que allá afuera. Porque por lo menos allá afuera uno sabe que son mentirosos. Pero en la iglesia uno esperaría que no hubiesen mentirosos. Pablo le dice: Tito, ten cuidado.
siguen siendo mentirosos. Tanto que hay un refrán que dice que no se le puede creer ni lo que se come. Hermano, yo les pregunto, ¿será que alguno de nosotros se encuentra en esa condición? De estar siendo mentiroso, de estar viviendo una vida de constante mentira, de querer mostrar lo que no es, porque eso hace el mentiroso. ¿Sí? El mentiroso no es solamente el que dice con su boca cualquier cantidad de cosas para quedar bien. El mentiroso también es aquel que intenta vivir una vida que no es suya. Se comporta como los demás, se viste como los demás, habla como los demás, pero sabe que no es así. Eso hace un mentiroso. ¿Y sabe qué es lo que más no le gusta a un mentiroso? Que le diga mentiroso. Eso es cosa seria. Y cuando Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente, tenemos que entrar a esa palabrita. ¿Qué es reprender en primer lugar? Reprender, algunos lo toman como corregir, como llamar la atención, como de pronto decirle, no haga eso. Pero ¿sabe otra cosa? Eso no significa reprender. La reprensión es más profunda. Y hay algo que a la gran mayoría de gente no le gusta que hagan. ¿Sabe qué es? Es que una cosa es un regaño, otra cosa es la reprensión. Y la reprensión a la que casi ninguno de nosotros quiere verse enfrentado es a la reprensión pública. ¿A quién de ustedes le gustaría que yo le dijera que usted es un ladrón? ¿Cierto que no? Pero si usted te toma algo o toma algo que no es suyo, ¿usted qué es? Pero usted no quiere que le digan ladrón. A la gente no le gusta que le digan las cosas de frente. Es triste, pero es la verdad. Y aún dentro de los creyentes, no es nada agradable que alguien se acerque y le diga a uno, oiga, usted sí es chismoso, ¿no? ¿Cierto? ¿Le gustaría que le dijera eso a alguien? ¿Le gustaría que alguien se acerque a usted y le diga, pero usted sí es mentiroso? ¿Cierto que no? Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermano, porque hay unas personitas que son especialistas en hacerlo quedar mal a uno. ¿Sí o no? Y todos saben que es así. Si usted, y lo digo porque lo he visto aquí muchas veces, estamos hablando de X cosa y de una vez empieza. Y hacerle señas. Pero ¿sabe por qué lo hace?
Sencillamente porque ellos se creen en ese momento con el derecho de poderle hacer quedar mal a usted en público. Y como a nadie nos gusta que nos hagan quedar mal en público, entonces, cuando Pablo dice repréndelo, no dice solamente repréndelo, sino que dice duramente. Duramente. ¿Qué sería para usted una reprensión dura? ¿Cómo se sentiría usted reprendido duramente en cualquier cosa? Díganme. Vamos a suponer que usted trabaja en una empresa. Y el jefe le ha llamado muchas veces la atención por llegar tarde. A solas. Pero un día al jefe se le salta la chispa y se para en la puerta de entrada cuando usted va llegando tarde, y la puerta, cuando la abren, da a todos los demás trabajadores de la empresa. Y le dice: usted es una persona irresponsable, usted es una persona que no merece trabajar en esta empresa, se le han dado miles de oportunidades y todas las ha desaprovechado porque siempre llega tarde, y eso significa que usted me está robando a mí porque yo le pago a usted por trabajarme tantas horas. ¿Le gustaría? Delante de todos los demás. ¿Le gustaría? ¿Y por qué no le gustaría? Porque en ese momento usted dice: claro, me está haciendo quedar en ridículo delante de todos los compañeros. Lo único que quiere es avergonzarme. Y le pregunto, ¿acaso no tiene el derecho de hacerlo? Díganme, ¿tiene o no tiene el derecho de hacerlo? Entonces, ¿de qué se queja? Y si eso pasa en una empresa, ¿qué haría usted si su jefe hace eso en público? ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su reacción? ¿Quién me dice? ¿Ninguna? Pues pedir excusas porque igual. Mi reacción sería ponerme a llorar de vergüenza. ¿Volvería a llegar tarde? No. Porque apenas usted llegue tarde, de una vez va a tener ya no solo los ojos del jefe, sino de todos aquellos que escucharon el regaño, que le van a decir: ¿cierto? Entonces, por vergüenza, usted no lo volverá a hacer, al menos por vergüenza. No porque usted se vuelva responsable, sino por vergüenza. Pero ahora traigamos esto a la vida cristiana. ¿Por qué usted en la iglesia cristiana toma una actitud diferente? ¿Sí? En lugar de darle vergüenza de que le hagan notoria su falla y dejar de hacerla aunque fuera por vergüenza,
hace lo contrario. No se pone a llorar como la hermana Emil se dice por allá. O de pronto hasta llora. Pero no llora de vergüenza, sino que llora de rabia. Y yo por allá no vuelvo, y van a ver. ¿Usted cree que cuando Pablo le escribió esto a Tito, los cretenses nunca leyeron la carta? ¿Será que los cretenses nunca leyeron la carta que Pablo le escribió a Tito? Déjenme decirle que sí. Sí la leyeron. Y qué vergüenza que un apóstol como Pablo esté diciendo los cretenses son perezosos. Lo dice su propio profeta y yo lo certifico. Es verdad. Son perezosos. Son mentirosos. Son malos trabajadores. Son glotones. Y son ociosos. Pablo se lo dice. ¿Qué haría usted si fuera Tito y recibe ese verso? Esos dos versos de Pablo. Si usted fuera Tito y recibe esa cartica diciéndole ese tipo de cosas, ¿qué haría usted? Algunos dirían, pero Pablo, ¿dónde me vino a matar? No, Pablo, ¿sabes qué? Yo mejor me voy. Yo no me aguanto esto. Seguro mucho. ¿Sabrían seguir? Pregunto. ¿Por qué resulta lo siguiente? Se supone que usted es miembro de esta iglesia, ¿cierto? ¿Sí o no? Ustedes firmaron una carta de membresía. ¿Sí? Solicitándola y les fue aprobada. Ustedes son miembros de la iglesia Dios con nosotros. Si usted el día de mañana me dice, pastor, yo me voy, y me dice, hágame una carta de recomendación porque me voy para otra iglesia, y yo en la carta le digo, claro, con mucho gusto, escribo a quien pueda interesar, porque no sepa qué iglesia va. Por medio de la presente, manifiesto que la persona fulana de tal pertenece a la iglesia cristiana Dios con nosotros y se ha caracterizado por ser una persona ociosa, glotona, mentirosa, mala trabajadora, nunca ejerció ningún ministerio dentro de la iglesia. Cada vez que salíamos a predicar el evangelio tenía que trabajar, o le daba pereza, o le daba sueño, o llovía. Atentamente, Pastor Hernando Lombardo. ¿Qué haría usted al recibir esa carta? Yo las cosas no las voy a yo que voy a mostrar algo así. ¿Y qué pretende? ¿Que yo diga mentiras? ¿Me hago entender a dónde voy? Porque es que yo tengo que decir quién es usted a la persona, a la iglesia a la que usted va a ir. Así es, así es. Yo tendría que decir quién es usted. Es decir, la persona fulana tal se hizo miembro de la iglesia en tal año y desde esa época nunca ha hecho nada.
O tendría yo que decir, no, es que esta persona desde que empezó en la iglesia, desde que pidió su membresía, ha sido una persona que no falta ningún culto, que está atenta a lo que haya que hacer, que ha servido en X y Y cosa, que ha desarrollado diferentes ministerios dentro de la iglesia, que siempre ha hecho algo por la iglesia. ¿Cuál de las dos le gustaría recibir? ¿Y qué tienen que hacer para recibir la segunda? ¿Ven? Por esa razón, les digo que cuando Tito recibe esta carta, imagínense usted que se va con la primera carta a la otra iglesia y yo se la entrego en sobre sellado, usted no la puede abrir porque se supone que no es para usted, es para el pastor de la iglesia donde usted va. ¿Sí o no? Por lo tanto usted no debería leerla. Y cuando ese pastor reciba esa carta, ¿ah? Tocaría ya diciéndoles por sospecha. Cuando usted llegue allá y le entregue la carta a ese pastor, y el pastor llegue y la lea, y empiece a leerla y la mire y le mire a los ojos, y vuelva y le mire, y siga leyendo Lo va a echar ahí mismo. y llegue y cierre la carta y le diga, hermano, ¿usted por qué quiere ser miembro de esta iglesia? ¿Cómo para qué? ¿Para qué quiere ser miembro de esta iglesia? ¿Cuáles son sus expectativas al venir a ser miembro de esta iglesia? Y usted, sin saber qué dice la carta, diga, no, es que yo quiero servir al Señor, y yo quiero ser fiel, y es que como ya la otra me queda tan lejos. Y el pastor le diga, ¿quiere leer la carta de su pastor? Lo que él me dice. Y usted se pone a leer la carta. ¿Qué le diría usted a ese pastor? ¿Ah? Sale corriendo ahí mismo del despacho. Ahí sí inmediatamente diría, ese pastor me las paga porque me las paga, porque ¿cómo va a decir todas estas mentiras de mí? Si yo le doy esa carta a alguien de ustedes, ¿estaría diciendo mentiras? No. Es algo parecido a lo que pasa con los exámenes que uno se toma para entrar a un trabajo. Uno no los puede mirar, tiene que ir sellado. Y por lo menos en mi empresa, donde yo trabajo, hay mucha gente que se va por exámenes médicos. Exactamente. Hermanos, tristemente, hoy muchos pastores se prestan para escribir cosas que no son, como quien dice, para librarme de ese problema y dárselo al otro. Y si yo, como pastor, escribo de usted lo que usted es, ¿por qué se tiene que enojar usted conmigo? Cuando Pablo le escribe a Tito que los cretenses son así, porque alguien de allá lo dijo y él lo ha comprobado, le está diciendo, Tito, presta atención, ponle mucho cuidado, porque son mentirosos y de pronto te van a hacer creer que son muy fieles cuando no lo son. De pronto se van a querer mostrar como muy espirituales cuando realmente no son nada. Repréndelos duramente.
Y algunos han cambiado la predicación hoy en día por eso. Porque es más fácil decirle a los hermanos, Dios les va a bendecir, Dios les va a dar grandes riquezas, Dios les va a dar casa, carro y beca si ustedes diezman. A decirles, el Señor quiere que cambies de vida. El Señor quiere que dejes de pecar. El Señor quiere que dejes de ser mentiroso. El Señor quiere que dejes de ser ocioso. El Señor quiere que trabajes en su obra. El Señor quiere que dejes de ser glotón. Es más fácil predicar mentiras a decir la verdad. Así que yo me pongo en el lugar de Tito y pienso, wow, para Tito no era nada fácil enfrentar una iglesia llena de mentirosos, de malos trabajadores, glotones y ociosos. Imagínense ustedes eso. ¿Cómo arranco? ¿Cómo empiezo yo en una situación como esa? ¿Por dónde empiezo? ¿Y sabe qué es una característica del mentiroso? Que es la primera de los cretenses. El mentiroso casi siempre va a decir, sí, eso es verdad. Eso es para fulano. Empieza, le están hablando a usted. Eso casi siempre va a ser el mentiroso. Y hermano, déjeme decirle algo. Yo no estoy hablando de un mentiroso. Estoy hablando de una iglesia que está conformada por mentirosos. Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Cuando se dice los cretenses siempre mentirosos, está diciendo es una característica que tienen los de Creta. Siempre han sido mentirosos y lo seguirán siendo. Hay que trabajar para que dejen de mentir. Y la manera de trabajar para que dejen de mentir, ¿cuál es? ¿Cómo trabajamos para que alguien deje de decir mentiras? ¿Quién me da una táctica? A ver. ¿Cómo hago yo para trabajar con un grupo de mentirosos para que dejen de decir mentiras? Empezando por decir la verdad. Una tribu indígena a la que nunca había llegado las escrituras. Y es real la historia en Nueva Guinea, por allá donde están los indígenas, se me fue el nombre. Pero unos misioneros llegaron y empezaron a tratar de aprender su lengua. Después de que lograron aprender su lengua, empezaron a predicarles el evangelio en su lengua. Y les hablaban del Señor Jesús. Y todos los indígenas ahí. Pero cuando llegó la parte final del evangelio, donde se muestra la traición de Judas, ellos dieron voces de júbilo y se sintieron identificados, porque para ellos el héroe era Judas, porque era su costumbre engañar a los demás, y ellos veían a Judas como el héroe de la historia, porque ellos tenían la característica, aparte de ser indígenas, eran caníbales. Entonces ellos, ¿qué hacían?
habían invitado a un hijo del jefe de otra tribu con el fin de, entre comillas, hacer lazos de paz, porque mantenían en guerra las dos tribus. Y habían invitado al hijo del jefe de la otra tribu. Entonces lo tuvieron allí en la aldea con ellos, le daban la mejor comida, le ponían las mujeres más atractivas de la tribu para que estuvieran con él, y cosas como esas para cebarlo. Lo despidieron ese día sin ningún problema y lo invitaron para dentro de 8 días más. A los 8 días volvió y de vuelta lo trataron muy bien. Hasta luego. Y lo esperamos en 8 días. Pero a los 8 días, cuando él iba llegando, todo estaba diferente. Solo que él no lo notó. Había una olla grande que antes no estaba. Y casi todos estaban afilando sus cuchillos. Cuando él llega, lo reciben muy bien, lo llevan hasta un punto cerca a la olla, y cuando están cerca a la olla, el jefe de la tribu estaba hablando con él y llegó otro por detrás y le cortó el cuello. De una vez cayó a la olla y ese fue el almuerzo de todos. ¿Por qué? Porque ellos eran maestros del engaño. Buscaban todo el tiempo hacer que la persona se sintiera bien entre ellos para después sí poder darle la puñalada trasera que llaman. Imagínense usted a Tito en medio de una cantidad de hombres y mujeres mentirosas para empezarles a reprender sobre la mentira. Y déjeme decirle algo, hermano. La mentira es algo complicado de atacar. Muy complicada de atacar. Porque a nadie le gusta que le digan mentiroso. Cada uno piensa tener su verdad. Pero con la que yo me tengo que comparar es con la verdad bíblica, la que dice aquí. Esa es la que me debe importar. Entonces, no crea que era fácil para Tito enfrentar esa situación, y más con esa premisa que Pablo le da: repréndelos duramente. Gloria. ¿Cómo sería una reprensión dura suya para Nicolás? Dura. Aparte del castigo físico, que lo va a quedar mal con los demás. Marinela, ¿cómo sería una reprensión suya dura para Aleja? La ignorara. La ignorara. Elenita, ¿cómo sería una reprensión suya dura para Marinela? No hablarle más. Herminia, no me esconda. ¿Cómo sería una reprensión suya dura para Luisa? Dura. Habla y no dejarle de hablar un rato. Dejarle hablar un rato. Señora Nina, ¿cómo sería una reprensión suya dura para Santiago?
Pues lo que dicen todo, yo creo que todo unido a lo que dicen mis hermanos. Y aparte de eso, ayer tuve un tipo de reflexión con él. Entonces, no necesariamente a veces también es el golpe físico, porque sí cuando hay que reprenderlo físicamente, sí se hace. Pero le quité algo que él quería hacer y dije, no lo vas a hacer, estás castigado por eso y eso. Creo yo que soy muy dura. Hermana Emilce, ¿cómo sería una reprensión suya dura para Nina? Sobre la mentira. No, una reprensión suya dura. Primero que todo, llamarle la atención y hacerle ver que porque eso yo no lo hago, hacerle ver que lo que hizo no está bien hecho y demostrarle a uno su molestia. Y si en cuanto a la mentira, hacerlo quedar mal, cuando ha hecho una mentira, hacerlo quedar mal delante de las personas para que sienta vergüenza. Tranquilos, hijos, les pregunto. Mauro, ¿cómo sería una reprensión dura para ti de tu mamá? Que te ignorara. Marta, ¿cómo sería una reprensión dura de la hermana Leo para usted? Que no me hablara y me ignorara también. Sería duro. Yo las veo muy frágiles todas. Ha sido duro. Luz Helena, ¿cuál sería ese tipo de reprensión que ella hiciera que a usted le pareciera eso muy duro? Pues lo más duro que yo he vivido, porque lo he vivido, fue cuando ella se enteró que yo estaba embarazada de mi hijo mayor. Me miró con odio. Y me ignoró. Mamá no llevaba la comida, yo estuviéramos y decía, llévenle la comida a la dama ya. Me apartó totalmente de su vida. Es la reflexión más dura que yo he vivido por parte de mi mamá. ¿Y sirvió? Sí, claro, yo aprendí la lección. ¿Ve? Fabiola, no me escapa, tranquila. Usted no lo vio, yo sí lo viví. ¿Cuál sería la reprensión más dura que usted podría recibir de su papá? No sabe. Sonia. Cuando no me habla y cuando me ignora. Eso es duro. ¿Y Ligia? Ya no está la mamá y el papá. No hay quien la... Pero en ese momento, cuando ellos estaban, ¿alguna vez la reprendieron duramente? No me acuerdo. No sé. Santiago, ¿cuál sería tu reprensión más dura? Que me dejaran de hablar. Que te dejaran de hablar. ¿Y Andrea? Pasar vergüenza. Hacerte pasar vergüenza. No piensen que les estoy preguntando esto para tener tranquilos. Pero déjenme decirle algo. Cuando hablamos de una reprensión dura, estamos hablando de algo que tiene que ser doloroso. Tiene que ser doloroso. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Repréndelos con dolor. Que les duela, que lo sientan. Porque si no les duele, lo seguirán haciendo. Y ese
es el problema de la gran mayoría de personas en el mundo. Alguien diría, ay, pero eso es ser muy exagerado, eso es ser muy extremista. No. La hija que va y tiene relaciones sexuales por allá en la calle y le trae un hijo a usted hoy y usted no hace una reprensión dura al respecto, mañana le traerá otra. ¿Luz Helena lo volvió a llevar? No, de hecho, de muchos años para es algo que uno no. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted lo permite y usted no toma los correctivos pertinentes en el que la reprensión sea dura, sencillamente lo volverá a hacer. Porque le van a decir, pues si la primera vez se quedó callada, la segunda tendrá que hacerlo también. Hermana Leo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué la reprendió tan duramente? Porque yo la tenía estudiando a ella, no buscando ese problema. ¡Ay, pero qué problema es tener un hijo! Sí, es mucho problema. Es mucho problema. Y más cuando es una persona menor de edad. Entonces, es necesario. Pues sí, yo sé que les doy que uno lo que aprenda, pero pues toca. Porque no sé lo que uno cuánto invierte y ella es testigo de que era un sacrificio grande que se hacía para poderla mandar al colegio. Y en vez de portarse bien y ser una niña juiciosa, me sale con ese problemita. ¿No ves? Y hasta ahí me llegó su estudio. ¿Y el problema quedó arreglado? No quedó arreglado porque de todas maneras pues ya tomó una decisión drástica y se fue de la casa. ¿Pero arregló el problema con eso? ¿Luz Helena? No. ¿Cierto que no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo empeoré. Se empeoró. El problema fue peor. Sí. Y yo que le conozco un poquito sé que sí fue peor. Y hoy todavía carga las consecuencias. Sí, señor. ¿Se da cuenta? Está bien cuando uno no le advierte las cosas antes de que pasen. Pero cuando uno es terco. Pero hermano, déjeme decirle algo. El Señor, por medio de Pablo, le está diciendo a Tito, repréndeles duramente. Y él dice, el mismo Señor dice, aceptad la reprensión que como a hijos se os da. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si dice también, si bien es cierto, ninguna reprensión al momento ha sido motivo de gozo, pero después da fruto apacible. ¿Se da cuenta? ¿Y es un fruto apacible de qué? De justicia. Entonces, mi hermano, no le dé miedo a usted aceptar la reprensión y dése cuenta que si el Señor, por medio de su palabra, le está haciendo caer en cuenta de la condición pecaminosa en la que se encuentra, es para que usted salga de ella, no para que se rebeldice ante la palabra del Señor y salga a hacer lo suyo, sino para que de una vez usted reaccione y diga, Señor, gracias, porque esto me muestra que soy tu hijo. Porque también dice la Escritura, si se os deja sin disciplina, ya no sois hijos.
sino que sois bastardos. ¿Y sabe algo? Algunos prefieren ser bastardos a recibir la disciplina del Señor. Por eso es que Pablo dice, repréndeles duramente. Y el Señor en ningún momento fue blando. Juan tampoco fue blando. Estábamos leyendo en Mateo, cuando Juan salió a bautizar al Jordán. Y dentro de los que salían a bautizarse estaban también los escribas y fariseos. Y les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y fue el mismo Señor el que les dijo a los escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, bien blancos, bien pintados, pero por dentro están llenos de podredumbre, de gusanos y de huesos de muerto. Yo no veo al Señor en ningún momento siendo suave. Cuando la mujer samaritana, la mujer adúltera, fue llevada delante de Él, tenía todo en sus manos para decir que la apedrearan, pero era lo que ellos estaban buscando. Y Él fue suave, ¿cierto? Cuando les dijo, el que de ustedes esté libre del pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Eso fue suave? De ninguna manera. En otras palabras les dijo, partida de ignorantes, partida de mentirosos. Quieren venir a juzgar a esta mujer dándole piedra cuando ustedes mismos cargan cantidad de pecado encima, peor que el que ella ha cometido. Pero luego tampoco fue suave con ella. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No, Señor, ninguno. Yo tampoco te condeno. Vete. Hasta ahí terminó, ¿cierto? No peques más. Y no peques más. Eso fue suave. En otras palabras le está diciendo, mujer, si no te quieres ver en estas mismas condiciones otra vez, deja de hacer lo malo. Eso era lo que le estaba queriendo decir. Deja de pecar. Deja de agradar tu carne. Deja de hacer las cosas porque te gustan. Y hazlas como el Señor ha establecido que se hagan. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y sentirnos felices. Porque el Señor, por medio de su palabra, nos hace ver nuestra condición pecaminosa. No ponernos en la otra orilla a decir, claro, es que el malo siempre soy yo. No, es que eso me lo están diciendo es a mí. No, es que eso es por mí que lo dicen. No, yo no lo digo aquí por nadie. Lo digo por todos. Porque eso es lo que el Señor quiere que haga. ¿Qué prefiere? ¿Dejar de tener reprensión? ¿O tener una reprensión dura para dejar de hacer lo malo que venimos haciendo? Eso es lo que Pablo le manda a Tito. Y es lo que hoy nos sigue mandando a ustedes y a mí. Hermanos, ninguna reprensión al momento
se siente agradable. Pero después podremos decir, gracias al Señor, me reprendieron en el momento oportuno. Gracias al Señor que me hicieron recapacitar de lo malo que estaba haciendo. Repréndelos duramente. Y la parte final del verso, para que sean sanos en la fe. ¿Sabe? Cuando Pablo le está diciendo a Tito que lo reprenda con dureza, no es porque Pablo odie a los cretenses, no es porque los de Creta le caigan mal a Pablo, no es porque le hayan hecho maldades, o no es porque se hayan olvidado de él, sino que es porque los ama y quiere que sean verdaderos hijos de Dios. Así que, hermano, tenga eso también presente. La reprensión dura produce sanidad. La prueba está en los que saben alguito de enfermería, que cuando usted se corta, se hace una herida, lo que hace la enfermera es venir con un algodoncito y ponérselo en la herida así suavecito, ¿cierto? Para que no le vaya a doler. Si ella llega y le dice, tranquilo que yo no voy a hacer que le duele. De ninguna manera. Ellas saben que para que la herida sane hay que lavarla bien. Y lavarla bien implica hacerla que duela, que salga la suciedad, la sangre mala que está allí guardada, para poder ahí sí aplicar los medicamentos necesarios para que la herida se cierre. ¿Sí o no? Pero nosotros en la vida cristiana queremos que siempre nos toque suavecito. Porque se queda lo podrido por dentro y después es peor. Cuando usted lo ha picado en tierra caliente, se conoce como el nuche. Uy, no, ni que me vaya a picar. Cuando usted lo pica un nuche, es una mosca grandota que lo pica Ese animalazo que les deja por dentro. y les deja por dentro un huevito. Al principio usted solamente siente una rasquiñita del picón, o a veces ni la siente. Pero a medida que los días van pasando, el huevito explota y empieza a crecer un gusanito. Lo llaman chucha. Y el gusanito empieza a comer su carne. A comer su carne, y cada vez la piquiña es peor. De repente, cuando usted menos lo piensa, tiene una roncha gigantesca en el lugar donde está el nuche, y la única manera de sacar ese animal de ahí o es con cirugía, aunque en los campos lo utilizan, dicen que con tabaco lo sacan, eso me suena más a brujería. Una paredada hasta que salga. Pero hay un problema, y es que si usted aprieta, el animal sale, pero generalmente no sale todo. Y el pedacito que queda dentro vuelve a crecer y vuelve a seguir comiendo.
produce fiebre, y hay personas a las que sin darse cuenta no los pica sino uno, sino muchísimos. Y hay personas que pueden tener en su cuerpo 15, 20, 30 ñuches sin darse cuenta. Y las axilas también. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes que el pecado en la vida del creyente es como ese mosco que viene y le siembra el gusano. Y el gusano empieza a hacer de las suyas dentro de usted. Y cuando se le habla acerca de ese pecado, inmediatamente usted reacciona rascándose solamente. Pero no va a hacer la cura que implica apretar de tal forma para que ese pecado salga y usted sea limpio. Así que, mi hermano, si requerimos de sanidad en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la fe, es necesaria la reprensión dura en torno al pecado. Y metas eso aquí. Y no me salga con el cuento de que, ay, pero es que a mí nadie tiene derecho de juzgarme. Ay, pero es que no sé qué. Ay, pero es que usted que las viene a dar si usted también es pecador. Sí, yo también lo soy. No lo niego nunca. Pero es el que tiene la autoridad en las ovejas. Pero el Señor me ha puesto aquí, no para venir a sobarle la heridita, sino para apretarla con tal fuerza que pueda haber sanidad. El problema es, ¿usted quiere ser sano? Porque la palabra del Señor dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor lo dijo de una manera muy clara, no he venido a los sanos, porque el sano no necesita médico. He venido aquí a los enfermos, porque son los que necesitan sanidad. Y sabe, yo soy el primero de los enfermos. Así que, hermano, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu enfermedad espiritual y acudir a la sanidad que puede dar la palabra del Señor. Va a doler, pero es por tu bien. A eso es a lo que Pablo le está diciendo a Tito. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y eso quiero preguntarles en esta mañana. Hermanos, ¿estás sano en la fe? ¿O estás enfermo? Y si estás enfermo, ¿qué esperas para empezar a buscar la sanidad? Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias. Porque a través de tu palabra nos damos cuenta que es tan necesario para nosotros ser reprendidos con dureza, para que de esa manera podamos ser sanos. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor,
que trates a cada uno de nosotros con la dureza que sea necesaria, de tal forma que podamos empezar a tener esa sanidad. Perdónanos porque muchas veces hemos reaccionado negativamente a tu palabra, porque hemos creído que simplemente es porque nos quieren hacer daño. Pero hoy nos damos cuenta de que es que lo necesitamos. Y Señor, yo quiero pedirte de manera muy especial por mí, para que nunca me dejes sin disciplina, para que siempre sea tratado como tu hijo. Oh Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame a ver a través de tu palabra lo que tú quieres enseñarme. Y ayúdame a cambiar todo aquello que te desagrada, para cada día ser más como tú. Quiero ser sano, Señor. Quiero ser sano. Te lo ruego en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.